Hoy empezamos una nueva serie, La normalidad correcta de un hijo de Dios. Y el tema en esta oportunidad es vivir en santidad. Hoy en día se está hablando de la nueva normalidad de vida que debemos tener a causa de esta pandemia. Hoy nos dicen que todo ha cambiado en nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿todo ha cambiado en sí? Creo que aquí hay una observación muy importante. Tal vez la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de cómo nos reunimos, la forma de cómo se realizan los cultos y aún la forma de comprar han dado un giro, pero si hay algo que no ha cambiado, sino que sigue en su normalidad correcta, en la vida del verdadero creyente, evidenciando la santidad de Dios. En otras palabras, el Hijo de Dios siempre debe vivir en santidad, aun a pesar que todo se vuelve en contra suya y aun cuando nos hallemos en momentos difíciles como las que estamos viviendo hoy en plena pandemia, donde muchos han sufrido pérdidas muy fuertes que han afectado sus vidas, nosotros tenemos que entender que hay una normalidad correcta para nosotros que somos los hijos de Dios, es vivir en santidad, hermanos. Y una de las cosas que Dios siempre va a desear para aquellos que son sus hijos es que ellos puedan mantenerse siempre viviendo en integridad y que puedan confiar en medio de la situación que ellos atraviesan, puedan confiar en Dios y esperar en su perfecta voluntad, amados hermanos. Es por eso que en esta noche quisiera, a la luz de la palabra, compartir por qué debemos vivir en santidad. Sabemos todos que para vivir en santidad debemos leer la palabra, debemos orar, debemos buscar la presencia de Dios, ¿no? Debemos estar siempre buscando a nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer todo esto y poder andar en esa normalidad correcta que es viviendo en santidad? ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 19. Mira lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 al 19. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Es interesante, amados hermanos, cómo es que el apóstol Pedro nos dice que en Cristo Jesús todos los creyentes, los hijos de Dios, somos santos y al mismo tiempo somos responsables de perfeccionar nuestra santificación en el temor y temblor de Dios. Por eso, en este versículo, Pedro exhorta y anima a los creyentes a poner todo discernimiento e inteligencia en ser sobrios en cuanto a nuestra manera de vivir. Realmente, amados hermanos, la Biblia nos exhorta a dejar toda inmundicia y santificarnos cada día. Y en estos versículos podemos encontrar 4 puntos del por qué tú y yo debemos mantenernos en esta normalidad correcta que es vivir en santidad. En primer lugar, como hijos de Dios, debemos vivir en santidad porque conocemos la verdad. El verso 13 y 14 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, dice.
Amados hermanos, una de las cosas que tú y yo debemos entender es que antes de conocer a Cristo, antes de conocer la verdad, éramos ignorantes a la palabra de Dios. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice en Efesios 2:1-2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el día que tú y yo conocimos a Cristo, conocimos la verdad, porque Él es la verdad, y esa verdad nos hizo libre, pero también es en esa verdad la que nos motiva, la que nos alienta a poder vivir en santidad como Dios quiere que vivamos, hermanos. Y es en esa verdad la que nos va a ayudar a poder siempre vivir conforme a su palabra. Y una de las cosas que el Señor nos dice aquí en este texto es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hermanos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que nada estorbe nuestra mente cuando nosotros estemos actuando y trabajando o mirando o haciendo cualquier cosa. La Biblia nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: cuidemos nuestra mente en un mundo pecaminoso en la que nos encontramos. Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. La normalidad correcta de un hijo de Dios es que la palabra de verdad no solo sea conocida en nosotros, sino que la podamos ejecutar en nuestras vidas. Y si la Biblia nos dice que para vivir en santidad debemos renovar nuestra mente, debemos hacerlo, hermanos. Debemos cuidar nuestra mente de malos pensamientos, ahora más que nunca, donde abundan los malos pensamientos por todo lo que nuestros ojos sin querer observan, hermanos. Necesitamos luchar y poner nuestros pensamientos bajo el dominio de Dios. Es por eso que la Biblia dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amados hermanos, debemos mantener siempre en nuestras vidas esa correcta normalidad que es vivir en santidad, porque conocemos la verdad, porque ya no ignoramos la verdad. Antes sí podíamos estar ignorando la verdad de la palabra y andábamos de pecado en pecado, pero ahora que tú y yo somos hijos de Dios, conocemos la verdad, y es en esa verdad donde tenemos que aprender a vivir en santidad, que es una normalidad correcta para cada uno de los hijos del Señor. Y para poder nosotros vivir en santidad, entonces tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En segundo lugar, amados hermanos, como hijos de Dios debemos vivir en santidad porque Dios es santo. El verso 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La segunda razón por la cual debemos vivir en santidad y mantener esa normalidad correcta en nuestras vidas es porque Dios es santo, hermanos. Y como hijos suyos no podemos vivir en la inmundicia del pecado, hermanos. Estas palabras que Pedro dirige a los creyentes están inspiradas en otro versículo donde Dios le pide a su pueblo Israel el ser santo también, hermanos, en Levítico 7:8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico.
Amados hermanos, la santidad de Dios es un atributo que debemos comprender, ya que sin ella es imposible tener una plena comunión con Él y a veces no logramos dimensionar la gravedad de acercarnos a su presencia sin la santificación de nuestra vida, hermano. Si uno lee el Antiguo Testamento, se dará cuenta de lo terrible que era acercarse a Dios estando inmundos por nuestros pecados. Por ejemplo, Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño, dice la Biblia en Levítico 10:1-2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, dice, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, dice la Biblia. Mira todo lo que nosotros podemos ver en su palabra y cuán importante es que tú y yo podamos entender que la normalidad correcta que debemos seguir, que es vivir en santidad, es porque Dios es santo. Y cuán importante es que tú y yo sepamos que al presentarnos delante de Dios, tenemos que presentarnos en santidad, hermanos. Hermanos, si Dios es un Dios santo, entonces cuánto más nosotros que somos sus hijos debemos también ser santos. El Señor nos manda, sed santos. Esa palabra sed es un verbo que tiene que ver con mandato. Por lo tanto, si Dios nos está mandando a ser santos, tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible por mantenernos íntegros y en santidad, hermanos. Por eso la Biblia dice, Señor, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién entrará al lugar santo? El de manos limpias y el de corazón puro. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros debemos entender que guardamos la correcta normalidad de vivir en santidad porque Dios es santo. Porque Dios es santo. El apóstol Pablo nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Integridad, santidad. Filipenses 2:12. Y esta palabra que Pablo utiliza de ocupaos no se refiere a que debemos de trabajar y hacer obras para salvarnos, no. Porque la salvación es por gracia, hermanos, sino más bien se refiere que debemos vivir nuestra salvación esforzándonos por limpiarnos de toda inmundicia, negando nuestra carne y tomando nuestra cruz cada día. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a su palabra para producir toda clase de fruto agradable para el Señor. De igual forma, el autor de la carta a los hebreos nos advierte que sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Por tanto, hermanos, podemos ver que Dios no ha cambiado y tenemos nosotros que vivir en santidad porque Dios es santo. En tercer lugar, amados hermanos, como hijos de Dios debemos vivir en santidad porque un día Dios juzgará nuestras obras. El verso 17 dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor delante de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. El apóstol Pablo les da a los creyentes otra razón por el cual debemos vivir en santidad. Y es porque Dios juzgará nuestras obras. Lo peor que podemos hacer, amados hermanos, es abusar de la paciencia de Dios y creer que podemos engañar a los hombres llevando una doble vida, pensando que la justicia divina no nos alcanzará. Hermanos, la Biblia nos dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Generalmente, amados hermanos, el hombre piensa que porque Dios no castiga inmediatamente, el pecado nunca los alcanzará.
La Biblia nos advierte de no abusar de su paciencia, ya que de lo contrario un día nos alcanzará el juicio, tal y como Pablo se los dijo a los judíos que se jactaban de enseñar la ley y la quebrantaban, hermanos. Cuando dice en Romanos 2, 3, 5, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, verso 3 al 5. Por esta causa, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que evaluar siempre nuestra vida y ver si nuestras obras realmente corresponden a la de un verdadero hijo de Dios que ha sido transformado, que ha sido cambiado, que ha conocido la verdad. No vaya a ser que solo estemos viviendo una vida de falsa religión y al final despertemos en la eternidad dándonos cuenta de que nos engañamos a nosotros mismos. Aún siendo salvos, debemos preocuparnos por vivir piadosamente, ya que en la Biblia hay un día cuando estaremos delante de la presencia de Dios y el Dios mismo nos evaluará cómo ha sido la calidad de nuestra vida, si ha sido piadosa y cómo han sido las intenciones por las cuales hicimos las cosas, hermanos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuán importante es entonces vivir en santidad cada día de nuestras vidas, hermanos, y evaluar nuestras vidas y poder siempre nosotros examinarnos de cómo estamos delante de Dios. ¿Y cómo estamos haciendo las cosas? La Biblia dice que toda cosa que hagamos, palabra, obra o hecho, sea como para el Señor. Y si Dios es un Dios santo, entonces las cosas que hagamos tienen que ser de manera santa, con integridad en nuestras vidas, hermanos. Nosotros necesitamos, una vez más, tener esa normalidad correcta como hijos de Dios, que es vivir en santidad. Y vivimos en santidad porque un día el Señor también nos va a juzgar por las obras que nosotros hemos hecho. Pero en cuarto lugar, como hijos de Dios debemos vivir en santidad porque valoramos la sangre de Jesucristo, hermanos. Dice la Biblia en el verso 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, debemos vivir en santidad porque al hacerlo estamos valorando el sacrificio de Cristo. Estamos valorando la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Cada vez que pecamos, tú y yo estamos menospreciando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Aquel acto vicario de supremo sacrificio que hizo Él para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades y darnos vida eterna, hermanos. Cada vez que tú y yo pecamos contra Él, entonces estamos pisoteando todo ese obrar maravilloso que Él vino e hizo aquí en la tierra, hermanos. Por tanto, alguien que actúe de esta forma sin mayores problemas de conciencia debería considerar seriamente si realmente es un hijo de Dios. Hermanos, el autor a la carta de los Hebreos nos advierte, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, hermanas, déjeme decirle algo. Nosotros como hijos de Dios, sí, somos seres humanos y todavía no llegamos a una perfección,
porque el día que seamos perfectos será allá cuando estamos en la presencia del Señor. Sí, podemos pecar, sí, el cristiano puede pecar, pero no practicar el pecado. Porque la Biblia es clara, el que practica el pecado no es de Dios, sino es del diablo, dice. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Como hijos de Dios, nuestra normalidad correcta es vivir en santidad porque valoramos la sangre de Cristo, ese obrar maravilloso que Cristo hizo cuando vino a esta tierra. Si bien es cierto, somos salvos por gracia, pero esto no significa que podemos vivir en pecados ocultos, obedeciendo a los deseos de nuestra carne y sin dar frutos. Antes debemos atender al llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros, sus hijos, a ser santos. No vaya a ser que por no hacerlo nos deslicemos y pequemos contra Dios atentando con nuestra santidad. Y si tal vez tú estás en esta situación y estás prácticamente desvalorizando y no teniendo en cuenta el obrar de Dios, la sangre derramada de Cristo en la cruz por nuestros pecados, entonces, hermano, confiesa tu pecado, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará vuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar. Y deja que Dios empiece a transformar tu vida y deja que Dios empiece a renovar y restaurar tu vida y poder tú empezar a vivir en la normalidad correcta que es viviendo en santidad. Hermanos, Dios nos ayude a vivir en santidad en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Dios nos ayude a poder siempre pensar cada vez que querramos desviarnos a causa de todas las adversidades que nos está tocando vivir en medio de esta pandemia, podamos nosotros pensar en todo lo que nosotros acabamos de estudiar. No permitamos que la crisis económica, que la salud desquebrajada, que el temor a causa de la falta de seguridad, que la escasez económica y que cualquier situación difícil, aún la falta de paciencia, pueda atentar con nuestra normalidad correcta que tenemos como hijos de Dios, que es vivir en santidad. A pesar de todo lo que enfrentemos, hermanos, sigamos adelante poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel Dios que es santo y por lo tanto, si Dios es santo, también nosotros como hijos de Dios debemos ser santos. Pero sobre todo, nunca olvidar que la razón por la cual permanecemos en esta normalidad correcta, que es vivir en santidad, es porque conocemos la verdad. Porque nuestro Dios es santo, porque Dios juzgará todas nuestras obras y porque valoramos la sangre de Cristo. Hermanos, yo quisiera en esta oportunidad tener un tiempo de oración. Quisiera en esta oportunidad orar por 3 motivos ahí y tú puedas también clamar al Señor. Para que el Señor nos ayude en medio de esta situación difícil, podamos siempre mantenernos en esa normalidad correcta que es vivir en santidad. Y quisiera darte 3 motivos de oración en esta noche. Quisiera que puedas tú ahí donde estás, tomarte unos minutos y poder orar para que el Señor nos ayude a seguir confiando en Él en medio de estos tiempos difíciles, reflejando su santidad en nuestras vidas. Número 1. Número 2, oremos para que Dios nos ayude a ser pacientes y esperar su perfecta voluntad en medio de cualquier situación que estamos atravesando. Pero el tercer motivo, queremos orar para que Dios nos ayude a huir del pecado que está asediando la vida de los hijos de Dios. Para que Dios nos ayude a huir del pecado que asedia la vida de los hijos de Dios. Así que ahí donde estás, vamos a orar por estos 3 motivos. 3 motivos
que en esta noche, como pueblo del Señor, vamos a clamar al Señor, vamos a clamar e interceder a nuestro Dios. Así que ahí donde estás, tómate unos minutos y ora ahí en el lugar donde te encuentras. Clamemos al Señor, amados hermanos. Oremos. Señor, en esta noche te agradecemos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque la normalidad correcta como hijos de Dios es poder vivir en santidad, Señor. Y en esta noche oramos, Señor, para que tú puedas ayudarnos, Señor, a poder esperar en ti, reflejando tu santidad en nuestras vidas, aún en los momentos difíciles que podamos pasar y atravesar, Señor. Solo tú sabes qué situación estamos atravesando, pero, Señor, te pedimos que en medio de todo esto nosotros podamos aferrarnos a ti, Señor, poder esperar en ti pacientemente, Señor, y confiar en que tú tienes el control total de todo, pero sobre todo, Señor, nos ayudes, Señor, a mantener esa normalidad correcta en nuestras vidas como hijos de Dios, que es vivir en santidad a pesar de todo lo que podamos enfrentar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder huir del pecado que asedia nuestras vidas como hijos de Dios, Señor. Por esa razón te pedimos, Señor, que tú nos permitas, Señor, siempre buscarte, siempre estar en tu presencia, siempre poder, Señor, orar y pedir fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tu palabra dice, Señor. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Padre, tú nos mandas a ser santos, Señor. No es una opción, Señor. No es si es que yo puedo o si es que yo quiero. Es un mandato. Y Padre, como hijos tuyos que conocemos la verdad, queremos ser obedientes, hijos obedientes a tu palabra. Por esa razón te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad en medio de toda esta situación que podamos enfrentar. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.